Y ahora con la paleta 3 en 1, que es el contorno, bronceador y resaltado. Con una brocha empezando con el contorno primero. Haciendo una cara de pez. Esta será tu guía para que sepas en dónde vas a aplicar tu contorno para que sea un poco más natural. Y empezamos a ver el contorno. Pienso que el contorno es una de mis cosas favoritas de hacer porque me encanta verme un poco más delgada. Estaré también aplicando un poco en mi frente para reducir esta área un poquito más. Debajo de la barbilla y en la nariz. Para definir un poco esa parte. Y también otro paso rápido que les voy a enseñar. Con la misma paleta agarro el bronceador y me bronceo un poco esta área del ojo. Con el polvo de contorno lo aplico en mi ojo para que se vea un poco más definida esta parte, pero todavía manteniéndolo un poco natural. Y así es como uso esta paleta para el contour and highlight.